¿Sí me logran ver ahí? Ok. Entonces, en la clase pasada habíamos quedado en lo que es la energía oceánica y habíamos visto lo que es la energía de las mareas o lo que es mareomotriz. También vimos unos videos y cómo funciona una turbina para la obtención de la energía de las mareas. Entonces, eh, ahora miramos lo que es dentro de la energía oceánica, pues también tenemos la energía de las olas o energía undimotriz u ola motriz, la cual se obtiene al aprovechar el movimiento ondulatorio del agua del mar en la superficie. Dentro de los mecanismos comunes para aprovechar la energía de las olas se encuentran boyas, columnas de agua oscilante y dispositivos oscilantes. Yo les había comentado que Brasil es uno de los pioneros en Sudamérica de, de utilizar, eh, de hacer estudios sobre la energía de las olas. Entonces vamos a mirar ahora un video para tener una mejor perspectiva de cómo es que funciona la energía undimotriz. ¿Si logran escuchar bien y ver bien? Sí, señor. Ok. Pues yo veo, no sé si, no he escuchado, no sé si no comenzó algo. La energía ondimotriz proviene de las olas. Se produce aprovechando su movimiento, con lo que se trata de una energía sostenible con un gran potencial, pues hay olas en todos los mares y costas del planeta. De hecho, actualmente hay numerosos proyectos que le están sacando provecho. La tecnología disponible hasta el momento define 3 diferentes sistemas para convertir la energía de las olas en energía eléctrica. Dispositivos flotantes armados. Este dispositivo flota en la superficie del océano amarrado al lecho marino por cuerdas o cables que pueden estar tensos o sueltos dependiendo del sistema. El captador mecánico debe de resistir el movimiento de las olas para generar la energía. Parte de la máquina necesita moverse mientras que otra parte debe de quedar inmóvil. En este tipo de dispositivo el amarre es fundamental y está dispuesto de tal manera que el movimiento de las olas solo mueve una parte de la máquina. La electricidad se genera entonces a partir del movimiento oscilatorio de la parte móvil que acompaña las olas. Sistema de columnas de agua oscilantes. Estos sistemas funcionan basados en una estructura hueca parcialmente sumergida en el agua y con una abertura expuesta por debajo de la línea del agua. Por encima de este nivel se genera una gran cámara de aire que varía el tamaño al estar sometida a la fluctuación del nivel de agua por efecto de las olas. Este aire atrapado en la estructura sufre violentas compresiones por efecto del llenado de agua en la cámara y es canalizado a través de ductos que mueven turbinas bidireccionales. El efecto aerodinámico producido es de igual intensidad cuando el agua que ingresa se retira de la cámara. El reingreso de aire desde el exterior vuelve a rotar las turbinas emplazadas en los ductos y así el ciclo se cierra esperando el ingreso de una nueva ola. Sistemas de superficies articuladas. Este sistema se basa en aprovechar mecánicamente el movimiento de las olas a través de dispositivos de gran extensión que copian la rugosidad de la superficie del agua articulando movimientos de bisagras. La diferencia del nivel relativo entre distintos puntos de la máquina hacen girar las bisagras y puntos de quiebre donde se encuentran sistemas hidráulicos que al ser accionados bombean fluidos que hacen girar generadores eléctricos.
La principal ventaja de este tipo de dispositivo es que no necesitan estar fijados al lecho marino y solo funcionan con la diferencia del nivel relativa del agua. Esto permite emplazamientos a distintos tipos de profundidades y distancias de la costa. Entonces ya ahí se nos amplió un poquito de los diferentes sistemas que existen para captar o aprovechar la energía de las olas. Hay otra forma de energía que es con respecto al mar, y es la energía de las corrientes oceánicas y de marea. Se obtiene del aprovechamiento de la energía cinética de las corrientes marinas, originada por efecto del viento. Eso es casi como el que poner una turbina en un río, pues es similar. Miremos entonces un video para que nos amplíe un poco el concepto. Hola y bienvenidos a este nuevo curso tutorial en el que vamos a aprender qué es la energía de las corrientes marinas y cómo aprovecharla. Los océanos tienen corrientes marinas constantes y por lo tanto predecibles. Estas corrientes se pueden aprovechar para generar energía eléctrica limpia. Las corrientes marinas son los movimientos permanentes de traslación de masas de agua en los océanos y en mares, ya sean profundas o superficiales. Se originan por el movimiento de rotación terrestre, los vientos planetarios y la configuración de las costas y continentes. Las corrientes frías provienen de los polos y de zonas profundas. Influyen en el continente ya que generan climas secos. Las corrientes frías ascienden al acercarse al ecuador y se convierten en corrientes cálidas que provocan climas húmedos. El sistema Landström. Estas turbinas fueron probadas en Noruega con buenos resultados y su impacto ambiental fue prácticamente nulo. Tienen una altura de 30 metros. Tienen una hélice de 3 palas, con un diámetro de 20 metros. Pueden colocarse hasta una profundidad de 100 metros. Se estudia instalar estos generadores en varios puntos de las costas del Reino Unido, en la ría de Pentland, en Sound of Ireland y en el norte de Antrim. La hélice, que no gira en el plano horizontal, debe apuntar en sentido contrario al de la corriente. La corriente hace girar la hélice, que mueve a su vez un generador que produce electricidad. Esta se envía al continente a través de un cable submarino. Sistema Jagen. Se encuentra en fase de pruebas desde 1994 y es el proyecto más avanzado para instalar granjas marinas en Reino Unido y Estados Unidos. Tiene una altura de 40 metros. Su columna sobresale del mar unos 10 metros y en su extremo se aloja una cabina de mandos. Sus hélices tienen un diámetro de 16 metros. En Reino Unido se encuentran en funcionamiento dos prototipos, en la ría de Strangford y en la isla de Anglesey. Las hélices deben apuntar en sentido contrario a la corriente para aprovechar al máximo su caudal. Cada turbina mueve un generador que produce la electricidad que se transmite al continente por medio de un cable submarino. Con el fin de detener las hélices o realizar su mantenimiento, pueden izarse fuera del agua. Sistema TAUT. La Universidad de Oxford de Estados Unidos realizó pruebas a escala de un nuevo dispositivo que rebajaría los costes de producción en un 60% y los de mantenimiento en un 40% con respecto a otros sistemas de obtención de energía de corrientes marinas. Cada módulo tiene una longitud de 60 metros. Está formado por paletas horizontales cilíndricas de 10 metros de diámetro. El diseño de las turbinas permite aprovechar la corriente en un ángulo más amplio. Las hélices giran sobre su propio eje.
Su diseño alargado favorece la instalación de una cantidad menor de generadores, pero con una mayor área de cobertura. La energía se envía al continente mediante un cable subterráneo. Sistema Vivas. La Universidad de Michigan de Estados Unidos realiza pruebas en sus instalaciones con esta nueva tecnología, que no implicaría grandes costes de mantenimiento ni instalación y tendría un impacto ambiental prácticamente nulo. Es un sistema idóneo para instalarse en lechos de ríos debido a sus reducidas dimensiones, la posibilidad de ubicar sus módulos de acuerdo a las características del terreno y su funcionamiento con bajas velocidades de corrientes. La corriente de agua atraviesa los espacios que hay entre los cilindros horizontales. La turbulencia generada por el movimiento de los cilindros produce un vórtice que les infiere un movimiento vertical mecánico a lo largo de las guías ubicadas en los soportes verticales. Unos generadores ubicados en los soportes producen energía a partir del movimiento de los cilindros. Producción de electricidad. Cada sistema contempla la creación de granjas de energía formadas por numerosos generadores que pueden llegar a brindar electricidad a 50.000 hogares. En el gráfico se puede ver una comparación de la capacidad que tiene cada uno de los generadores. Bueno, pues hasta aquí el curso. Bueno, ahí vimos los diferentes sistemas y pues Colombia hasta ahora no he escuchado en ninguna parte que se esté implementando alguno. Estamos quedados en eso. Hay otro sistema de energía oceánica que se llama energía del gradiente térmico. Es similar al que se utilizaba con la diferencia de temperatura con la geotérmica, pero esta vez es con la temperatura en el mar, ¿no? Entonces dice que se aprovecha la diferencia de temperatura entre las aguas cálidas superficiales del mar, y las aguas frías más profundas, entre 80 y 1 kilómetro de profundidad, para generar electricidad. La diferencia de temperatura normalmente se requiere de al menos de 20 grados. Es algo como que similar a la de acá, pero con el que es con en el mar. Miremos un video para que nos amplíe el concepto. En videos anteriores hablamos de la energía mareomotriz y undimotriz, energías que aprovechan las olas y las mareas para generar energía eléctrica. En este video hablaremos de una de sus hermanas que también obtiene electricidad a partir del océano, pero con un método muy diferente, la energía maremotérmica. Yo soy Elin, el ingeniero. Comencemos. La energía maremotérmica, o diferencia de gradiente de temperatura, como se le conoce en otros lugares, es un método para generar energía eléctrica a partir de la diferencia de temperaturas entre el agua superficial y el agua de las profundidades. Historia. La primera persona a la que se le ocurrió que podríamos utilizar la diferencia de temperatura de los océanos para producir electricidad fue Arcendar Solvall, pero fue su pupilo George Cloud quien, gracias a las ideas de su maestro en 1930 en la ciudad de Matanzas, Cuba, construyó con ayuda de obreros y técnicos locales el primer proyecto para generar electricidad a partir de la energía maremotérmica. Funcionamiento. Para poder llevar a cabo este proceso se necesita agua caliente y agua fría. El agua caliente la podemos encontrar en la superficie del océano, donde ésta se mantiene entre 25 y 30 grados centígrados.
mientras que el agua fría la encontramos a profundidades superiores a los 1000 metros en el océano, donde el agua se encuentra entre 3 y 4 grados centígrados. Bien, ya tenemos los ingredientes principales. En las plantas maremotérmicas también se utilizan otros químicos cuyo punto de fusión se encuentre entre las temperaturas de estas aguas. Por cierto, punto de ebullición es el punto en equilibrio entre presión y temperaturas en las que un líquido se convierte en gaseoso, la etapa de evaporación. Líquidos como el amoníaco son excelentes para esto. Es por ello que la diferencia de temperaturas entre el agua superficial y el agua de las profundidades debe ser de al menos 20 grados centígrados. El sistema funciona así. En un sistema أنا اسمي وحيد عمر 7 سنين بحق من الوجه. Sí, en un sistema cerrado se coloca el químico principal. Por un lado, el agua superficial se encarga de calentarlo hasta evaporarlo. Una vez que este se evapora, aumenta su presión y se desplaza hacia una turbina, la cual comienza a girar debido a la presión. Luego esta turbina hace rotar un generador y aquí es donde sucede la magia. Si deseas saber cómo se convierte el movimiento en electricidad, te revelo el secreto en este video. Luego el amoníaco llega a una cámara donde se enfría gracias al agua de las profundidades. Este se condensa y vuelve a su estado líquido, donde es enviado a otra cámara en la cual se volverá a calentar para que el ciclo continúe. Durante todo el proceso, el amoníaco o el líquido que se está utilizando no tiene contacto con el agua y a su vez las aguas de las profundidades y las aguas superficiales tampoco tienen contacto entre ellas, por lo cual las aguas no se contaminan. Bien, ¿entendiste esta parte? Si es así, suscríbete a este canal para que no dejes de empaparte de conocimientos. Ahora comencemos con las ventajas. 1. Es una energía inagotable. Bueno, como siempre digo, inagotable mientras la Tierra y los océanos existan, claro. Por lo que hacer proyectos a largo plazo para aprovechar esta energía resulta beneficioso. 2. Se encuentra en grandes cantidades. Ya que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por océanos, invertir en este tipo de energía podría satisfacer gran parte de la demanda eléctrica mundial. 3. No produce gases de efecto invernadero. Como vimos, en todo el proceso no se requiere la quema de ningún combustible. Además, que durante el proceso los químicos y las aguas no tienen contacto entre sí, por lo que se podría decir que es una energía limpia. Parte de su aplicación podría ser proporcionar calefacción o aire acondicionado a casas o ciudades enteras. Después de todo, esta energía se parece mucho a la energía geotérmica. Y 5. Estos sistemas que se utilizan para transportar el agua de las profundidades también pueden utilizarse para transportar agua potable a las ciudades. Por cierto, ya saben, si quieren más información, enlaces en la descripción. Desventajas. Como siempre, lo bueno es caro. Tal pareciera que aquellas tecnologías que menos daño le hacen a la naturaleza son al mismo tiempo las más caras. Una sola planta maremotérmica cuesta lo mismo que 2 plantas que generan energía a partir de la quema del carbón. 2. Es de difícil acceso. Así como las energías ondimotrices y geotérmicas, los lugares donde se puede aprovechar la energía maremotérmica en aguas profundas se encuentran muy alejadas de las ciudades, por lo que la cantidad de equipos y cables para transportar la energía que se genera es muy grande. 3. En realidad no se puede colocar en todos lados. Como vimos, uno de los requisitos para poder aprovechar esta energía es que las temperaturas entre el agua superficial y el agua de las profundidades tenga una diferencia de al menos 20 grados centígrados. Y estas condiciones solo se consiguen en algunas zonas tropicales del mundo, por lo que su aprovechamiento en realidad solo está limitada a aquellos países que cuenten con este requisito. 4. En realidad sí puede contaminar. Según palabras de ingenieros que trabajan en la planta maremotérmica en Kona, en Hawái, Estados Unidos, en ocasiones parte del amoníaco que se utiliza en el proceso puede fugarse a través de las tuberías debido a las imperfecciones y el desgaste natural de los materiales.
Lo malo es que el amoníaco es un químico altamente tóxico para todos los seres vivos que entran en contacto con él. 5. Aún no se sabe qué daños puede causar. Así como sus hermanas, la energía mareomotriz y la energía ondimotriz, esta es una tecnología relativamente nueva y nunca se han hecho los suficientes estudios para saber los daños que le podría llegar a causar al medio ambiente. Sin embargo, algunos científicos ya especulan que debido a que se transporta grandes cantidades de agua de zonas profundas, esto podría afectar los arrecifes y seres vivos en general, ya que se saca de su equilibrio al fondo marino, así como a la superficie de los océanos. Conclusiones. Este tipo de energías parecen ser una de las más prometedoras para el futuro, al igual que sus otras compañeras de energías sustentables. También es una de las que en menos se ha invertido, por lo que se desconoce cuáles pueden llegar a ser sus alcances o sus repercusiones. Es por ello que lo menos que podemos hacer nosotros por ahora es mantenernos muy bien informados y estar atentos y alertas para las propuestas de los futuros gobiernos para las energías sustentables. No hay que olvidar que nuestras necesidades energéticas aumentan con cada día y la protección del medio ambiente debe estar siempre de la mano ante nuestras necesidades energéticas. Otra energía que también se obtiene a partir del océano es la energía osmótica, la cual aprovecha el proceso de la osmosis inversa, pero de esta hablaremos en el próximo video. Yo soy Elin. Bueno, ahí tuvimos una perspectiva más amplia con respecto a la otra de las grandes posibles aprovechamientos de la energía que producen los océanos. Entonces, como nos pudimos dar cuenta, pues son como 4 o 5, ya con la osmosis, de donde nosotros podemos aprovechar de los océanos. O sea, hay mucho por estudiar para poder generar energía limpia. Entonces, dejando ya los mares, entramos ahora en lo que es la energía de la biomasa. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, profesor. Ok. Entonces, es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Es la materia de origen orgánico, vegetal o animal que se puede utilizar con propósitos energéticos. El aprovechamiento de la biomasa es de dos tipos, tradicional y el moderno. El uso tradicional se relaciona con procesos de combustión de biomasa, como la madera, estiércol de animales, paja, carbón vegetal, por nombrar algunos, utilizados principalmente en actividades del sector residencial en países de desarrollo. Pues de hecho en Colombia todavía se utiliza mucho la madera como para cocinar, ¿no? En el caso del aprovechamiento con tecnologías modernas o biomasa moderna, se relaciona con el aprovechamiento de la biomasa mediante procesos de gasificación, digestión anaeróbica, pirólisis, etc. Entonces, ¿qué es la pirólisis? La pirólisis es un proceso térmico donde se descomponen materiales orgánicos mediante calor en ausencia de oxígeno. O sea que es un proceso también anaeróbico. De hecho, hay unos emprendedores en Barranca Bermeja. Para hacer los plásticos se utiliza el proceso de la pirólisis. Y ustedes saben que los plásticos son derivados del petróleo. Entonces estos jóvenes hacen el proceso inverso. Se llama la pirólisis inversa.
Entonces, haciendo el proceso inverso con los plásticos, obtienen gasolina. Es todavía muy incipiente, no tienen así el apoyo, ellos lo han hecho con recursos propios, pero ya tienen hicieron sus primeras pruebas. Tengo entendido que ya sacaron gasolina, se la metieron a una motocicleta y la motocicleta pues arrancó normalmente. Entonces dice, para la obtención de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos, la generación de vapor en industrias, autogeneración de electricidad, cogeneración de calor y electricidad en la industria del papel y de la pulpa. Entonces, para eso se utiliza la biomasa. Entonces dicen que existen diversas fuentes de biomasa para fines energéticos, que son natural, que acá tenemos los residuos agrícolas y forestales, también tenemos los residuos animales, tenemos la biomasa residual, que son los residuos agrícolas y forestales. También tenemos los cultivos energéticos, salen de acá, de los forestales. Y tenemos los otros residuos que son residuos sólidos urbanos o aguas residuales. Yo creo que la gran mayoría nos ha pasado el carro de la recolector de basura por el lado. Y eso por lo general suelta un líquido como verdoso, con un olor bastante penetrante. Resulta y acontece, ellos se llaman lixiviados, que ese líquido es un abono, es rico en nitrógeno. En los países desarrollados ese líquido lo almacenan y lo procesan. Aquí en Colombia pues lo tiran por las vías, pues el camión de la basura pues va sacando ese líquido ahí por toda la vía y no se aprovecha de nada. Pero eso es un gran abono y se utiliza mucho en los cultivos. Entonces, también tenemos, estas son otra forma de biomasa, que es la biomasa natural, que es la producida por la naturaleza. La biomasa seca, que es lo que es subproductos sólidos no utilizados en actividades agrícolas. Tenemos la biomasa residual, ya habíamos hablado de ella, acabo de hablar de ella. Tenemos los cultivos energéticos y la biomasa de los biocombustibles. O sea, la obtención con la biomasa podemos obtener biocombustibles. Entonces, miremos un video para que entremos más en contexto. ¿Sabes cómo funciona la biomasa? La energía de la biomasa consiste en usar materia orgánica como fuente de energía. La biomasa puede ser natural, procedente de la naturaleza sin intervención humana, residual de actividades agrícolas o ganaderas, y podemos encontrarla en huesos de aceitunas, pajas sobrantes del trigo o restos de poda de vid. También puede proceder de cultivos energéticos. La madera es el material más utilizado, ya sea en astillas, pellets o serrín.
Nos sirve para generar calor y agua caliente. En la caldera se echa la biomasa, se quema y el calor resultante calienta el agua. Puedes convertir tu caldera habitual de gas por una de biomasa relativamente fácil. Para la calefacción, lo más eficiente es el suelo radiante, si no, radiadores. En ocasiones se usa para generar electricidad. Consta de un almacén, de ahí cae el material al horno y produce calor que calienta el agua que va por unos conductos. Se convierte en vapor y el vapor va a una turbina. Esta se conecta a un generador que produce electricidad. El vapor va a un condensador que lo enfría, se convierte en agua y comienza de nuevo el proceso. Sus aplicaciones son principalmente para energía térmica y también para energía eléctrica, un proceso más complejo que necesita grandes calderas. La biomasa es renovable al 100%. Reduce el uso de combustibles fósiles ayudando a reducir la huella del carbono. Genera empleo y desarrollo en áreas rurales. La reutilización de materiales significa reciclaje y eliminación de residuos. Disminuye la dependencia externa para abastecerse de combustibles. En la actualidad podemos afirmar que existe tecnología fiable y a costes competitivos. Es un fuerte competidor del gas natural y derivados del petróleo. En la década de los 70, la biomasa era un combustible tradicional. Ha sido en los últimos años cuando se ha sustituido por los combustibles fósiles. Una planta de biomasa media puede evitar 200.000 toneladas al año de CO2 que emitiría una central térmica de carbón. Las cenizas resultantes se usan como abonos y fertilizantes agrícolas. Bueno, por ejemplo, donde nosotros utilizábamos la biomasa, allá en el video que nosotros vimos, que acabamos de ver, pues él decía que cogían la madera, calentaban agua para generar calor, ¿cierto? Esa experiencia, afortunadamente, pues yo la viví y fue en Barranquilla, donde me contrataron para automatizar unos hornos para el secado de la madera y se hacía exactamente el mismo proceso. El acerrín, después que procesaban, por ejemplo, las tablas, llegaban los listones de madera, entonces después que se sacaban las tablas y todo eso, el acerrín se quemaba, iba a una caldera, esa caldera calentaba un agua alrededor de 90 grados y ese agua se impulsaban por una bomba a unos radiadores que estaban en los hornos, sí. Entonces, y por medio de unos ventiladores el calor que irradiaba, así como era un radiador de carro, se esparcía por toda la cámara de secado y ya mediante unos sensores íbamos mirando la temperatura de la madera y el grado de humedad que la misma tenía. Entonces era un proceso cíclico, ¿sí? y no se desperdiciaba nada. Una experiencia muy, muy bonita de cómo mediante la utilización de los desechos la misma empresa podía ahorrar dinero. De hecho, cuando yo llegué ahí, la empresa no estaba tan automatizado y secaba un contenedor alrededor de un mes y medio. Entonces, al final ya se acababa un contenedor semanal. Se pudo organizar ese pedazo. Hubo ciertos inconvenientes, como todo, pero se pudo sacar el proyecto a flote. Sí.
Parece que me caí. ¿Sí me escuchan? Sí, Por profesor. ahí se le escucha otra vez. Se quedó donde dijo que en Barranquilla, bla, 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 que calentaban el agua a unos 90 grados en las calderas. Ahí se quedó. Y ahí no se volvió a escuchar más. Ah, bueno, entonces no fue mucho. Sí, s- eh, con el residuo de la madera se calentaba el agua a 90 grados mediante unos sensores de esa agua con una bomba se enviaba a unos radiadores, a unos intercambiadores de calor, como si fueran unos radiadores de carro normalitos, dentro de una cámara, en la cámara de secado, mediante unos ventiladores, o unos motores, pues, con unas aspas, pues unos ventiladores, se, se le sacaba, sí, igualito como si fuera un radiador de carro, se esparcía ese calor por medio de toda la recámara, habían unos sensores que medían la humedad relativa, la humedad ambiente, la humedad de la madera, y como la madera es un materia orgánica, cuando uno empieza a empieza a secarla, pues se va, los poros se van cerrando, entonces tocaba después echarle agua fría para que los poros fueran abriendo y el calor fuera penetrando. Fue un proceso muy chévere donde por medio de los residuos que tenía la empresa, pues se ahorró mucho dinero. Y al principio la empresa no tenía, se demoraba mucho, pues duraba casi 2 meses para secar un contenedor porque ellos exportaban hacia Canadá y Brasil. Y ya después después que se optimizó el sistema, sacaba un contenedor semanal, ¿sí? Entonces, como todo, hubo muchos inconvenientes, pero al final el proyecto pudo salir a flote. Entonces es una forma de cómo se pudo utilizar la biomasa, en este caso la madera, para generar el calor que nos decía el video que acabamos de ver. Profe, Dígame. algo así también lo vi yo en un pueblo que se llama Mistrató. Eso es Chocó. en... No, Risaralda. Mistrator y Zagate. Eh, Mistrató, sí, sí. Queda Belén de Umbría, Mistrató, Eso ya no es Chocó. es municipio. Bueno, No, 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 señor, no es Chocó todavía. Bien, ajá. en Mistrató hay muchas ramadas, que es donde hacen la panela. Ujú. Trapiche, ¿no es? Entonces, sí, son trapiches, pues por ahora le llaman ramadas, Ah, pero ok. realmente sí son trapiches, exacto. Entonces, allá utilizan mucho ese bagazo de la caña una vez que pasa por el molino es eléctrico obviamente, una vez que pasa por ahí, todo ese bagazo lo utilizan es para calentar las calderas, pero con lo que se cocina el jugo de la caña con el que se hace la panela. Pero viéndolo desde esta perspectiva, pues en cierto modo lo utilizan, una parte se pierde porque pues eso le van metiendo al horno y pues lo que no se alcanza pues se bota. Pero viéndolo bien en esta parte, pues podría ser un proceso bonito que se podría, digamos, no sé, implementar para hacer, no sé, calefacción y digamos un generador a pequeña escala le serviría a los mismos productores de la panela. Claro. Creo que se ahorra como la energía que pagan al operador y también ellos utilizan pues Para el todo ese... trapiche, para los motores del molino. Exactamente, exacto. Ujú. Un generador que le simplemente al molino, no sea para producir energía a escala, sino digamos simplemente que le mueva su molino. Un generador Sí, que le mueva claro. solo eso y también le caliente pues como lo vienen haciendo las mismas calderas para la Ajá. cocción del jugo de la caña. Sí, es un buen proyecto, yo creo que, y es hasta viable eh, Sí, podría ser. con las nuevas políticas gubernamentales, es muy viable, ¿sí? De hecho, pues, Claro. sí va a generar un poco de CO2 por la combustión, ¿cierto? Pero existe ya mucho
suplemento que se le pone, por ejemplo, lo que le ponen a los carros para que a través de paladio en el exhausto para que muchos de los residuos no salgan al ambiente, sino que se queden ahí y después se recogen. Pero es bueno ese proyecto, es muy interesante. Fíjate que uno en estas clases es chévere porque fíjate, pues, acabo yo de decir de cómo utilizábamos el agua para secar madera y ya por ahí ya salió otra idea de que en lugar de secar madera, porque no se generaba energía. ¿Sí? Entonces, Sí, claro. y Claro. para eso es esto, la eficiencia, ¿no? O sea, utilizar lo que tenemos a la mano con la ayuda de la tecnología para hacer el medio ambiente, o sea, para ser más amigable con el medio ambiente. Así es. Bueno, entonces otra forma de utilizar la biomasa es con los biocombustibles, los cuales pueden ser líquidos, sólidos, gaseosos. Se obtienen a partir de materias primas de origen agropecuario y agroindustrial o de desechos orgánicos. Pueden sustituir grandes volúmenes de petróleo y otros combustibles utilizados en transporte y procesos industriales. Pues sabemos que con los azúcares se produce el etanol, ¿cierto? Que es con lo que se lo echan a la gasolina. Y con los aceites se hace biodiesel. ¿Sí? Cuenta la leyenda, casualmente, que el señor Diesel ponía a funcionar los carros era con aceite. O sea, el motor diésel a principio, cuando él lo diseñó, no era para lo que nosotros los conocemos, para un derivado del petróleo que lleva su nombre. Jamás lo hizo para eso. Él hizo su motor diésel fue para que funcionara con aceite. Pero desafortunadamente al señor Diesel nunca se supo de él, lo desaparecieron. Y las patentes también. Bueno, entonces decíamos que tenemos también biocombustibles sólidos, que acabamos de hablar de ellos, que se obtienen de los residuos de la leña, la paja, cáscaras de fruta o seco, se utilizan en chimeneas, en sistemas de calefacción, en plantas de cogeneración, se pueden transformar en pellets y chips. De hecho, esa empresa, esa planta donde yo fui, cogían también el acerrín y lo convertían como en carbón o para las chimeneas. En pedacitos, hacían como unas maderas pequeñitas, unos tronquitos pequeñitos y servía para las chimeneas. Entonces prácticamente no botaban nada, o sea, todo era reutilizable. Desafortunadamente la empresa la vendieron porque ellos cotizaban en la bolsa y no sé qué pasó con ella. Miremos entonces un video con respecto al aprovechamiento de la biomasa de combustibles sólidos. ¿Podría compartir su pantalla, por favor? Ah, disculpe. Profe. Ya. Si no es como me caí, no había estado. Gracias por recordar. Tranquilo, bro. Ahora sí. ¿Ahora sí pueden ver? Bueno, mi nombre es Marina San, trabajo en el grupo.
¿Sí ven el video? Sí, profe. Ok. Grupo de agroenergética de la Universidad Politécnica de Madrid. Llevo trabajando desde el año 2000 y mi principal línea de investigación ha sido sobre los cultivos energéticos y el aprovechamiento de la biomasa. El tema que voy a hablar es sobre los biocombustibles sólidos, los usos de los biocombustibles sólidos y cuáles serían las líneas a futuro de investigación de estos biocombustibles sólidos. Se entiende por biocombustibles sólidos cualquier tipo de biomasa de origen agrario, forestal e industrial. También se considera biocombustibles sólidos el carbón vegetal. En cuanto a los biocombustibles sólidos de origen agrícola, pueden ser de residuos de la poda de frutales o la poda de sarmiento, como lo que vemos ahí en este bote. También pueden ser de cultivos energéticos, como pueden ser de cultivos energéticos herbáceos, como es el cardo, o incluso la caña, que no lo tenemos aquí, o el sorgo biomasa, de cultivos energéticos leñosos, como son el olmo, la paulonia, el chopo, que serían estas astillas que tenemos aquí, o también podemos utilizar cultivos tradicionales, como son los cereales biomasa. En cuanto a los biocombustibles sólidos de origen forestal, serían los provenientes de la corta de la biomasa forestal y la elaboración de la madera, de los trabajos de silvicultura. En cuanto a los residuos de origen industrial, también tenemos aquí algunos, sería de origen agrícola, como puede ser la cáscara de almendra o el hueso de aceituna, o la biomasa procedente de la industria vitivinícola o de almazaras, o la industria del mueble. Pero ¿por qué necesitamos densificar la biomasa? Uno de los principales problemas de la biomasa es su baja densidad. La biomasa tiene muy baja densidad. Para conseguir el mismo poder calorífico necesitaríamos mover grandes volúmenes de biomasa. Esto lleva un coste asociado y una logística. Por ello necesitamos densificar la biomasa. A partir de estas materias primas que he comentado podemos obtener bien pellets o briquetas. El proceso que habría que realizar para obtener los pellets y las briquetas sería, por un lado, recoger la biomasa, almacenarla, astillar, moler, secar y por último densificar. No todas las biomasas, si estamos hablando de biomasas herbáceas o biomasas leñosas, hay que realizar todas estas operaciones, ni en este orden. Dependiendo del tipo de materia prima, pues se realizarán unas u otras. Una de las primeras operaciones que habría que realizar sería, por ejemplo, voy a enumerar algunas. La primera sería el astillado. Con el astillado se puede realizar tanto en campo como en la propia planta. Uno de los principales inconvenientes del astillado sería el contenido de humedad. Normalmente cuando se astilla la biomasa tiene un porcentaje de humedad de un 50%, con lo cual habría que dejarlo, normal sería dejarlo en campo hasta bajar el grado de humedad y después ya proceder a la siguiente operación, que sería la molienda. Existen en el mercado distintos tipos de astilladoras. Hay astilladoras que van acopladas a la toma de fuerza del tractor, como es esa astilladora de esta imagen, o astilladoras que son autopropulsadas, que se utilizan en montes con una pendiente menor de un 30%. También hay astilladoras semimóviles que van sobre un remolque, una plataforma, o astilladoras que están en la propia planta, que serían astilladoras estáticas. Una vez astillada la biomasa, si queremos biomasa de una granulometría inferior, tenemos biomasa, esta sería biomasa astillada. Si nosotros queremos un tamaño de partícula menor, pues necesitaríamos moler. Esta sería ya la biomasa molida. Para moler la biomasa se utilizan distintos equipos, entre ellos el más utilizado para biomasa sería un molino de martillos. Uno de los principales inconvenientes en la molienda, además del grado de humedad, que si es muy elevado, pues las mallas se obturarían. También es que cuando viene del astillado, la biomasa debe venir bastante limpia, sin ningún cristal, ni vidrio, ni sustancias metálicas que hagan que se rompan los propios martillos del molino. ¿Y por qué necesitamos densificar la biomasa? Uno de los principales inconvenientes de la biomasa es la baja densidad que tiene. Entonces, para un aprovechamiento energético de la biomasa, pues se necesita densificar, ya que si utilizáramos pues la biomasa, si tuviéramos astillada, la tuviéramos que mover en camiones, pues la cantidad de energía que moveríamos pues es muy pequeña. Entonces habría que además
manejar mucha biomasa y el transporte sería muy caro. Por ello, pues se necesita densificar para obtener pues, lo que son los pellets y lo que son las briquetas. Entonces, ahí ya vimos cómo podemos obtener biocombustibles sólidos a través de los residuos agrícolas. También tenemos de la biomasa tenemos los biocombustibles líquidos, que son utilizados en la sustitución de los combustibles tradicionales que se usan en motores de combustión interna. El bioetanol, procedente de fermentación de productos ricos en azúcares, pues habíamos dicho que de la caña, ¿no? Y el biodiesel obtenido a partir de productos ricos en aceite, ¿sí? Bueno, entonces pues ya faltan 4 minutos, no creo que alcancemos al video. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a las simulaciones. ¿Han tenido algún inconveniente? ¿Las han enviado? ¿No las han enviado? Aún no he fijado si han vuelto a enviar. Pero ya que estamos aquí, pues me gustaría que si tienen alguna pregunta, los que están aquí en la sala, pues se responderían. Bien pueda. Ahí está el Juan Pablo, que alzó la mano primero que Jason. Hola, profe, buenas noches. No había alzado la mano, ¿sí? Ahí tenía la mano alzada. Entonces, Jason. Ah, no, pero pues yo sí tengo una pregunta. Lo que pasa es que me hizo falta como la última. Todavía se puede enviar, profe, qué pena. Sí se puede enviar. Ahí dice listo. Follow Gilser. No sé, no tiene nombre, que alzó la mano. O está Jason primero que él. No sé qué va a decir Jason. ¿Nada? Ok. Profe, buenas noches. Buenas noches. No, profe, para comentarle que pues ya hice el envío nuevamente. No sé, haría que me calificara o me revisara otra vez a ver si, sí, claro. Si ya me ha quedado bueno. Entonces, yo no es que he tenido bastante trabajo que uno hace y así parece que no hiciera nada de los trabajos que tiene. Pero no, yo reviso. Yo reviso en esta semana que viene. Otro profe, gracias. Ok. Otro que tiene la mano alzada. Diga, Mario. Bien pueda. Profe, bueno, no es con respecto a lo propiamente del taller, pero sí quería preguntar dos cositas importantes. Primero, el taller, el próximo taller, que es informe de laboratorio de conexión, que se iba a verificar y tratar de cambiar, ¿eso se hizo o usted avisa cuándo? No se ha hecho. Yo les agradezco me escriban. Yo escuché que usted iba a cambiar esa actividad. Sí, no es bueno, sí, la actividad es casi como si fuera una simulación. Yo la reviso y y les digo cómo vamos a hacer. ¿Sí? Que es lo más lógico, porque es que esa actividad así como está no se puede hacer, no se puede realizar. Sí, claro. Ayer. Claro. Bueno, eso por un lado. Lo otro es, bueno, son 3 preguntitas realmente que tengo. La segunda tiene que ver con respecto al cuestionario, el de la guía 1, el que termina en 1093, es decir, el que tiene que ver con este tema de todo este tipo de energía renovable que estamos viendo. Ajá. El cuestionario comprende el documento completo, o digamos que ya se puede resolver. Porque le pregunto por algo que me pasó, y fue con respecto al primer cuestionario, el que era de definiciones de unidades de medida, simbología y ese tipo de cosas. Ajá. Yo lo resolví, pues yo simplemente leí eso, pues en mi caso, hablo lo que me pasó a mí, como 10 hojitas más o menos, que era como el primer documento.
y eran 2 documentos. Yo me leí el primero y yo dije, no, pues yo creo que ya esta era la información que necesitaba, voy a resolverlo. Resulta que él tenía preguntas de todo el documento completo, ¿cierto? Entonces ahí como que, menos mal que él tenía 3 opciones y bueno, yo lo dejé, leí el documento completo y luego pues lo presenté y bueno, lo saqué adelante. No sé si con este pasa igual, que tiene que ser todo el documento o ya se puede ir revisando o digamos porque yo lo abrí y vi que tiene solo un intento, entonces no quiero hacerle porque pues si digamos como que lo pierdo como que maluco, entonces no sé, esa Bueno, era la pregunta. voy a habilitar para 3 intentos, ¿cierto? Exacto. Sí, y ustedes van, porque no he revisado, te voy a ser sincero, no he visto porque es que las actividades no las hago yo, y eso viene, las hace el SENA. Sí, señor. Entonces, no he revisado esa actividad. Y Bueno, pero voy a habilitarlo por lo menos 2 para que ustedes vean revisar muy bien, pues es normal que uno pueda equivocar, ¿sí? sí, Y claro. la idea es que lean, se instruyan y todo eso, porque esa es la única manera que nosotros aprendemos. Y no, Sí, yo claro. voy a mirarlo. Sí, Laura, dígame. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pues yo también tengo una pregunta pues diferente, lo que yo le había comentado a pues la gran mayoría de clases. Pues a mí se me borró un video que tenía que presentar en el área de matemáticas y el profesor me dijo que pues ya no había nadie que pasaba juicio ahí cómo hago para recuperar esa mala calificación o qué tengo que hacer si a final de trimestre hay que presentar tal vez una recuperación o qué debo hacer. Acá ya eso es criterio de del instructor, ¿sí? Porque la idea es que ustedes presenten él de todas maneras debe hacerle como una recuperación, ¿cierto? Pues la idea acá no es rajar a nadie, sino si el aprendiz tiene la mejor disposición, como dice, perdone la redundancia, de aprender, de presentar los informes, ya que por cualquier motivo no pudo hacerlo, pues acá se le da toda la facilidad del caso. No es como si fuera una universidad, que una universidad tenga plena seguridad que yo no fuera tan amplio. Entonces, porque el hecho de esto es que se llama formación para el trabajo, ¿cierto? Entonces, pero sí, como ya estamos, tienen que también tener presente que no estamos en un técnico, sino en una, recuerdo lo que les dije en la clase pasada, pues, que estamos en una tecnología y debemos tener un poco más de responsabilidad. Entonces, independiente de que sea virtual, que parece que muchas personas no dicen que es virtual, bueno, que es virtual, y yo creo que virtual tiene uno más trabajo que cuando esta vez presencial, y se los digo porque estoy haciendo una maestría y es virtual y yo lo prefiero, y yo preferiría que fuera presencial. Entonces, sí, los invito a que pongan, sí, saca uno el tiempo, porque de todas maneras yo sé que todos trabajamos, yo sé que todos tenemos obligaciones, pero si como ya uno se metió en lo que a estudiar, pues toca dejar de lado algunas cosas que nos quitan tiempo y dedicarle más a esto. Voy a mirar quién es el profesor de matemática para contactarlo. Te agradezco. Harold. Harold, ok. Te agradezco, me Sí, recuerdes. profe. Yo sé quién, uno de gafitas. Y yo Sí, hablaría, profe, sí, porque es que yo presenté la evidencia y pues yo no me di cuenta que al momento de subir el video a YouTube quedó para privado, entonces a mí se me perdió el teléfono y se me borraron pues la mayoría de evidencias que tenía y entre esas estaba el video y entonces yo le dije al profesor que sí había una posibilidad y ahí fue cuando él me dijo que yo pasaba a juicio, que él ya había calificado. mm, pero si está en YouTube, allá debe aparecer, independientemente de que esté privado. Profe, pero es que yo miré y no está. Tenía el de uno de física que nos exigieron y el de matemáticas, pero no lo encuentro.
Bueno, yo miro con él a ver qué se puede hacer. Listo, profe, gracias. Ok. Profe, y digamos hasta cuando hay plazo de enviar la corrección de ¿La la simulación? simulación de circuitos. 22 de agosto, estamos a 15. Listo, profe. Ok. ¿Quién más? Buenas noches, instructor. Soy Buenas yo, noches. Javier, es que se me olvidó poner nombre. Ok, Philo. Qué pena. Profesor, yo tengo una pequeña inquietud. Primero que todo, esta semana la plataforma, no sé si he sido el único que he tenido un poquito de problemas para entrar, Ha estado que se bastante, demora ha mucho. estado molestando bastante la plataforma. Y lo otro es una inquietud con respecto, digamos, como una dudita. ¿Qué pasa, digamos, que yo haya entregado una actividad y no me la lleguen a calificar? Con el solo hecho, digamos, no suben las notas en la Sofía porque ya me pasó la experiencia. Yo había subido una nota de ética y la profesora no, una evidencia, y la profesora no me la calificó y le escribí al profesor Fabio y hasta que no me la calificó sí subió la nota como tal. Entonces, esa es como mi inquietud. No, cuando sea así, ustedes me dicen, yo contacto al profesor y le pregunto a ver qué ha pasado. Ah, vale, profe, gracias. Sí, esa era como la inquietud porque ya hace 3 meses había terminado la formación y yo decía, pero nada, que sale la nota en Sena Sofía y era que ya no había, no, yo había entregado la evidencia a tiempo, pero ella no me la había calificado. Ok, eso, Entonces, solamente con una sola, sí, sigue. Ok, solamente con una sola evidencia que tenía sin calificar, no me valía la inquietud. ok. Sí, cualquier inquietud o cualquier impasse que tenga con un instructor, pues me dicen y yo lo contacto y miro a ver qué ha pasado con él ayer. Entonces, chicos, pues los invito a que le pongamos más energía a esto, que esto apenas empieza. Entonces, la idea es que ustedes aprendan bastante sobre la gestión eficiente de la energía. Les deseo un feliz resto de semana. Que pasen un feliz resto de noche.